Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Bueno, como ustedes saben, ha llegado esta normativa de que el 9 de septiembre no va a haber clases por el feriado del Santo de San Fernando. Entonces, bueno, nos han pedido que debido a este tema de tan pocas clases que hemos tenido debido a la pandemia, que busquemos la manera de poder compensar esta semana sin actividad. Entonces se me ocurrió que una opción podía llegar a ser esta, que es la que hacíamos al principio de año con el tema de grabar los videos. Va a ser igual de todas maneras muy cortito, ¿sí? Simplemente es para guiarlos en el material y en la lectura. Tienen tiempo, tiempo que ustedes quieran para poder mirar este video, para poder leer. Y bueno, como saben, nos estaremos reencontrando dentro de 15 días. En principio lo que quería comentarles es el tema de los nodales, ahora que iniciamos el tercer trimestre. Esto sí me gustaría que lo tengan anotado. Recuerden que el nodal era como el gran título, digamos, ¿no? del tema del trimestre. Y este nodal, su título sería Historia Argentina de 1955 a 1983. Este es el periodo que esperamos poder abarcar en estos 3 meses que quedan. ¿Qué es lo que pretendo? Después lo vamos a explicar mucho mejor cuando estemos juntos. ¿Qué es lo que pretendo que sepan en este tiempo? Bueno, tenemos dos puntos importantes. Uno es relacionar la doctrina de seguridad nacional con los cambios de gobiernos en la Argentina de la década del 60. Para poder entender esto, primero hay que plantear qué es la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional era una idea de Estados Unidos, creada por el gobierno de Estados Unidos, en el cual se hablaba del enemigo interno, ¿sí? Que el enemigo interno a nivel mundial, por supuesto para el capitalismo estadounidense, era el comunismo. Entonces lo que se planteó con esta doctrina es hacer entender que había que eliminar de alguna manera a este enemigo que era el comunismo, y que ese enemigo, el término enemigo interno, significaba que estaba dentro de las propias fronteras. Es decir, por ejemplo, el enemigo de la Argentina era el comunista argentino, ¿no? Esta es un poco la idea. Y el otro punto es explicar las causas y las consecuencias del terrorismo de Estado en Argentina, que está muy ligado con lo anterior, porque en este sentido podemos comprender que esto de la doctrina y el contexto de Guerra Fría que había en el mundo, de alguna manera nos van a llevar a los golpes de Estado en toda Latinoamérica, ¿sí? Pero por supuesto nos vamos a enfocar en el caso argentino. Entonces la intención es poder relacionar todo esto y explicar, en este último caso sí, explicar las causas y las consecuencias del terrorismo de Estado en la Argentina. Acá hablamos puntualmente de la última dictadura argentina, que es la que vamos a trabajar bien en los últimos meses del año, con algunas actividades puntuales, ¿sí? Bueno, después tenemos un listado de temas. Esto no hace falta que lo anoten, yo después en algún momento se lo voy a subir en el tablón. Los temas serían la Revolución Libertadora, esto entre comillas, que es un término que utilizaron los militares cuando sacaron a Perón. La proscripción peronista, los gobiernos de Frondizi e Ilia, gobiernos radicales, considerados democracias débiles en su momento. La dictadura de Onganía, que también se autotitularon, también entre comillas, la Revolución Argentina. Dentro de ello tenemos temas importantes como la Noche de los Bastones Largos, como el Cordobazo, como el secuestro y asesinato de Aramburu, un ex militar, el surgimiento de las guerrillas en la Argentina, con dos que van a terminar siendo las que ocupen la mayor cantidad
de simpatizantes, ¿no? Digamos, que van a ser montoneros, que era la Juventud Peronista de ese entonces, y el ERP, que significaba Ejército Revolucionario del Pueblo, que era la guerrilla comunista que había en nuestro país. Luego ya con otro dictador que fue el NUCE, vamos a ver el GAN, que significaba Gran Acuerdo Nacional, una masacre en una cárcel en Trelew, que fueron asesinados presos políticos también por los militares. El regreso de Perón, que va a provocar también otros enfrentamientos entre simpatizantes peronistas, lo que se conoció como la masacre de Ezeiza, el día que volvió Perón, el 20 de junio de 1973, al país. La AAA va a ser una organización paramilitar que va a atacar también a los comunistas, integrada y creada, en realidad creada por López Rega, que fue un secretario de Perón, e integrada por lo peor que había en la Argentina en cuanto a la fuerza de seguridad de ex militares, ex policías que habían sido echados y que fueron de alguna manera convocados para este grupo que también se dedicaba a perseguir y matar, en este caso puntual, a comunistas en principio, pero después esto se va a ampliar fundamentalmente a los peronistas y más que nada a los montoneros. La muerte de Perón, el gobierno de Isabel Perón y bueno, después llegar por supuesto a la última dictadura cívico-militar que empieza en 1976, la de Videla, la de Macera, la de los centros clandestinos de detención, la desaparición de personas, bueno, y entre otros hechos también, que lo que pasó con el Mundial de Fútbol en la Argentina, el conflicto del Beagle con Chile, la guerra de Malvinas, ¿sí? Bueno, esta es en principio la idea de ver, ¿sí? Analizando todos estos temas. Después en clase vamos a explicarlo mucho mejor, ¿sí? Con mucho más detenimiento qué quiero de cada uno de estos puntos. Les mandé también nuevo material que es de este libro, Nueva Historia Argentina, ¿sí? Es un capítulo de este libro. También se lo mandé porque es otro de los libros que me he enterado que en algunas sedes del ciclo básico y de UBA 21 también lo utilizan. Me parece que también está bueno que se vayan conectando con este material, que es inclusive más dinámico en la lectura respecto al anterior que les había enviado de Romero. No solo porque tiene imágenes, fotos, dibujos, sino porque está de alguna manera explicado ese capítulo puntual. Todo este periodo que les conté, o casi todo este periodo que les conté, ¿sí? Apuntando principalmente a lo más importante, ¿sí? Y como les decía, con una llegada, ¿no? Más, si se quiere, más simple, ¿sí? Y de ágil lectura. Entonces, bueno, lo que les voy a pedir, ¿sí? Para el próximo encuentro que vamos a tener dentro de 15 días es empezar con la lectura de ese material, ¿sí? Desde la página 20, donde está la asunción de Leonardi y luego de dar el golpe de Estado que echó a Perón, ¿sí? De la página 20 hasta la página 26 inclusive, ¿sí? Que ahí abarcaría tanto esos meses que tuvo Leonardi, cerrando en 1955, y los 3 años posteriores de Aramburu, también militar, y vamos después a explicar con mayor detenimiento cuál fue el sentido de por qué estuvo tan poco uno, ¿no? Y fue reemplazado por el otro, y bueno, los hechos más importantes que también los vamos a poder probablemente relacionar con lengua y literatura, que también era parte del proyecto, porque sé que ustedes están leyendo Operación Masacre de Rodolfo Walsh, y que también hay formas de conectar, ¿sí? Estos dos momentos.
tanto desde lo histórico como desde lo literario. Bueno, o sea que en principio lo único que les pido es eso, ¿sí? La lectura de las páginas 20 a la 26, así en el próximo encuentro nos podemos ya directamente hablar y contar sobre esta dictadura que va de 1955 a 1958. También les voy a subir, como para complementar, ¿sí? Que sea un poco también más dinámico aún, algún link que los haga ver algún pequeño documental, como hicimos en otras oportunidades, ¿sí? Que les va también a servir para eh, acompañar la lectura. ¿Sí? Bueno chicos, nos estamos viendo entonces dentro de 15 días. Bueno, espero que disfruten los 2 días, tanto el 9 como el 11 del feriado, ¿sí? Y bueno, les deseo lo mejor como siempre y nos estamos viendo prontito, ¿sí? Chao chicos.